Muy bien, mis queridos hermanos, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente para meditar en la palabra del Señor, como lo hemos venido haciendo, y en este domingo hermoso, bonito, fresco que Dios nos está concediendo, poder meditar en esta palabra. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de poder meditar en tu santa palabra, Señor. Hoy oramos por tu bendición para cada uno y todos nuestros hermanos y los que llegaran a escuchar, Señor, reciban una bendición tuya allá donde se encuentran. Padre amado, te pedimos por los enfermos que tenemos en la iglesia y cada uno de los enfermos que están en todo lugar, Señor. Te rogamos por su vida, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a meditar en el pasaje que está en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. En ese pasaje le vamos a poner como título: de esclavos del mal a siervos de Jesús. Y esto es lo que vamos a meditar. Del versículo 15 al 23, el apóstol Pablo parece responder a una pregunta o a una situación que se estaba dando allá en la iglesia de Roma. Entonces él dice de esta forma: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. Bien, ahora déjeme decirles, hermanos, un hombre de dinero decidió por su propia cuenta comprar un hombre, un esclavo. En el tiempo de que había los esclavos, en el siglo XIX, tenemos allí esa situación. Y este hombre dice: voy a comprar un esclavo. Mirando los problemas que vivían los esclavos, el maltrato que tenían por parte de sus amos, este hombre dice: voy a hacer esto. Al ir y comprar ese esclavo, se fijó en la altura que tenía, en lo fornido que estaba, e igual que cualquiera de los señores que iban a comprar, se fijaba qué tanto podía redituarle, qué tanto provecho podría tener de ese esclavo que comprarían. El hombre se fijó en todo esto y, pagando el precio, se lo llevó a su casa. Luego que llegaron a su casa, le dice al esclavo: bueno, yo te compré, ahora también te dejo libre. Anda, vete de aquí, vete a donde tú quieras, eres libre, no te preocupes ya más. Y el esclavo, pensando que posiblemente estaba jugando con él o le iba a hacer algo, pues no se movía. Dice: anda, vete tú a donde tú quieras, eres libre, no te preocupes, yo tengo el papel y aquí lo vamos a romper. Entonces, delante de él rompió el papel de compra, y entonces el esclavo, dudando un poquito todavía, pero comenzó a caminar hacia afuera y echó a correr mirando hacia atrás a ver si el señor no iba tras él. Pero caminó un buen tramo, mucho terreno que caminó, y entre tanto que lo hacía, se detuvo un poco para meditar en lo que sucedía. Pensó y entonces decide regresarse una vez más con el hombre que lo compró. Y le dice: bueno, ¿qué haces aquí? ¿Que no te dije que te fueras? Anda, vete. Dice: no, dice, usted pagó un precio por mí, dice, y ahora yo, siendo libre, quiero quedarme con usted, quiero estar aquí con usted. Y dice: pero yo quiero quedarme aquí con usted. Dice: los días que aún me restan, prefiero estar con usted, aquí, quedarme con usted. Dice: bueno. Y entonces el hombre pasó varios años todavía con este señor y se sintió tan feliz y tan a gusto porque el hombre lo trataba bien, su familia lo trataba bien. Entonces
el hombre fue muy feliz porque allí recibió cariño, amor, aceptación, cuidados. Ahora el hombre era su servidor, pero algo que él mismo había querido hacer. Entonces, y de allí, mis hermanos, quiero mencionar un poquito. Miren, estamos en el mes de septiembre todavía. En 1810 a 1821 se fraguó, se llevó a cabo toda la libertad con que los mexicanos gozamos al independizarse México de España, con el nombre de Nueva España. Sin embargo, en esos días, 1810, se cuenta la historia de México que Miguel Hidalgo y Costilla, el día 16, porque un día antes debía haber sucedido todo esto, el día 15, pero resulta que en Querétaro supieron los insurgentes que habían sido descubiertos, y ya preparándose el gobierno para un contraataque. Entonces llega a oídos de Miguel Hidalgo, que ya acababan de descubrir. Entonces él decide en ese día 16 por la mañana. Algunos suponen que fue temprano, otros suponen que fue a las 8 de la mañana más o menos. Y sonando la campana, el pueblo todavía estaba por allí, mucha gente andaba por allí porque acababan de celebrar una ceremonia religiosa a una de sus imágenes. Entonces, mucha gente acudió pensando que se trataba de algo que requería su presencia. Entonces acudieron, y en ese mismo día Miguel Hidalgo anuncia, dice, la independencia de México, y no fue sino hasta 1821 cuando se firma esto con aquellos insurgentes como Agustín de Iturbide, Aldama, Juan de Aldama, Ignacio Allende, quienes firman este tratado allá. Y finalmente tenemos allí la independencia de México. Los esclavos mexicanos ahora son libres. Qué bonito es vivir en libertad, hermanos. Pero quiero trasladarme rápidamente a un momento en que la Escritura nos habla acerca de la libertad en Cristo. La libertad que ahora gozamos los cristianos en Jesucristo. Dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. Y esto, hermanos, porque pues debió suscitarse este asunto, como también hoy parece que revive el mismo pensamiento, y que hay que contraatacar de una manera bíblica para que no venga a hacer cosas que no convienen delante de Dios entre nosotros. Entonces el apóstol Pablo en ninguna manera dice, no sabéis que si os sometéis a alguien. El apóstol Pablo pone como prueba a una manera de pensar que va conforme a lo que Dios tiene escrito. No sabéis. Ustedes deben de saber, ya lo han visto, que es que la gente que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, se transforma precisamente en eso, en esclavo de aquel a quien empieza obedeciendo. Sea, ya dice aquí, pone esto a lo que vamos a ir, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, Pablo echa mano del raciocinio de los cristianos de ese momento. Ustedes saben, ustedes se han dado cuenta, que la gente que se somete a algún otro para obedecerle, dice, se vuelve esclavo de él, a quien obedece. Y ahora dice, como cristianos, ahora entendemos esto, que la gente que se somete al pecado y a los deseos pecaminosos, ellos se vuelven esclavos del pecado, y como resultado obtendrán no otra cosa sino la muerte. La muerte, la vejación, el sufrimiento, el padecimiento, la angustia que ocasiona todo, servir al pecado que siempre está incitando a cometer maldad delante de Dios. Pero si se someten ustedes a la obediencia para justicia, dice, esta es otra cosa, porque
Gracias a Dios dice que aunque ustedes eran esclavos del pecado, porque en el mundo es donde vivía antes, ¿verdad?, todo este tipo de personas que ahora llamamos cristianos, cosa que también a nosotros nos viene sucediendo o nos sucedió, y habiendo mucha gente que también vive de esa manera todavía. Pero dice, gracias a Dios, porque es gracias al Señor que aunque éramos esclavos y aquellos eran esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios que llevando el evangelio a los romanos a través de Pablo y a través de algunos otros misioneros de aquel tiempo, llevándole la sana doctrina, la doctrina que habla de Cristo, la doctrina que habla de la muerte de Cristo por el pecado de todos los creyentes. Ahora dice, fuisteis ustedes entregados a esa forma de doctrina, a esas enseñanzas. Dios encamina sus vidas a esas enseñanzas, hacia ellas, porque tienen que conocerlas. Todo el mundo tiene que saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces el apóstol Pablo dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, porque el pecado esclavizaba. El pecado dominaba a nuestros hermanos de Roma. El pecado hacía estragos en el corazón de todas estas personas. El pecado maltrataba y llevaba al sufrimiento y llevaba a la muerte y condenación eterna a muchos. Sin embargo, estos habían sido libertados ya del pecado por el poder del Evangelio de Cristo, por su muerte en la cruz, y habiendo conocido esta enseñanza, entonces los hombres de aquel tiempo, las mujeres, los jóvenes y los niños de aquel tiempo, quienes habiendo creído, vinieron a ser siervos ahora de la justicia de Cristo. Esta justicia en la cual la palabra nos dice que Cristo cumplió la ley de Dios. El Cristo, nuestro Señor Jesucristo, habiendo obedecido hasta la muerte los mandamientos de Dios y habiendo aplicado al corazón de cada creyente, de cada hombre y mujer, habiendo sido elegidos de antemano, este evangelio, esta enseñanza llega al corazón de cada uno de ellos y les transforma de ser esclavos a ser ahora siervos de la justicia, siervos de Jesucristo. Es interesante, ¿verdad? Porque en el tiempo presente, ¿cuánta gente todavía hay? Pero podemos dar testimonio nosotros de que esto es verdad. Los cristianos de hoy también con tristeza, ¿verdad? Pero hablamos de nuestra vida pasada, de cómo era y cómo siendo azotada por el mal, por el pecado, arrastrándonos de un lado para otro, llevándonos a contaminar nuestra vida más y más aún todavía, hasta la tristeza. Sin embargo, Dios nos dice aquí que después de ser libertados de esa servidumbre, nosotros ahora venimos a ser siervos del Señor, siervos de Jesús, siervos de la justicia que Cristo nos imputa ahora a nuestro corazón. No hemos cumplido nosotros, no hemos obedecido el mandamiento de Dios, que es perfecto. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, habiendo cumplido perfectamente, ahora nos aplica a nosotros como si nosotros hubiéramos cumplido, como si nosotros hubiéramos obedecido hasta la muerte. Nos dice que pasamos a ser siervos del Señor, siervos de la justicia, esta justicia cumplida por el Señor. Pero el apóstol Pablo dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Esto es, porque el ser humano tiene una debilidad, el ser humano piensa, razona diferentes cosas y está constantemente pensando en que no hay forma de escapar, el pecado domina, gobierna y va a destruirles.
y que la razón los lleva también a que cuándo van a poder cumplir, o finalmente la fatalidad de que nunca van a poder hacerlo, nunca se van a salvar, o también a que su conducta, por sus buenas obras, ellos puedan ser salvos, presentándose delante de Dios, diciendo con ello: yo he cumplido, yo he hecho esto, yo me porto bien, yo me esfuerzo, sin mencionar la salvación que Cristo logró, sin tomar en cuenta que Jesucristo nuestro Señor es el Salvador y por su gracia somos salvos. Entonces dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El apóstol Pablo nos dice que es muy importante, es muy necesario que tomemos en cuenta nosotros antes cómo nos consagrábamos a una vida de iniquidad, a una vida de inmundicia. Cuando vamos al diccionario, hablando de la inmundicia, dice que es todo aquello que es como suciedad, es todo aquello que es como basura. A la iniquidad es la falta de justicia, la falta de ser justos. Y en eso vivíamos, porque nos aprovechábamos, porque éramos ventajosos, porque mirábamos solamente lo nuestro sin pensar en los demás y sin pensar en Dios y su santidad. Entonces dice, así como eran antes, ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Como a los niños se les repite, cabeza, hombros, rodillas, pies, ¿verdad? El Señor quiere nuestra cabeza, el Señor quiere nuestra fortaleza, nuestras rodillas, quiere que doblemos nuestras rodillas ahora y que caminemos en dirección contraria al mal y al pecado, y ahora hacia la santidad del Señor Jesús, hacia Cristo mismo y su palabra. Dice, porque antes, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia, menciona. Sí, porque como esclavos vivíamos como queríamos, éramos libres haciendo lo que conviene a la carne, lo que le gusta, lo que quiere, sin importarnos nada, vivíamos como queríamos, haciendo lo que Dios prohíbe, desobedeciendo y rebelándonos, dice. Pero, ¿qué fruto teníais de ello? Ustedes se avergüenzan ahora de todo eso, dice, pero ¿de ello qué fruto tenían? Sino que, dice aquí, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fruto de esas cosas es la muerte, es muerte. Listo. Bien, entonces, el fin de ellas es muerte. Este es su fruto, como menciona el apóstol Pablo. Entonces, pero ¿qué es lo que buscamos? Sin embargo, el apóstol Pablo menciona, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Este es el fruto que Dios busca en nosotros. El Evangelio trae este fruto, la palabra de Dios escuchada y practicada trae este fruto. Dios nos santifica día con día, vamos yendo de triunfo en triunfo, venciendo, y pareciera que en un momento dado, al sentir la fuerza, el empuje del mal contra nosotros, estamos a punto de ser derribados, mis hermanos, y derrotados. Sin embargo, la gracia de Dios que nos sostiene y seguirá haciéndolo hasta el fin, pues lleva a cabo su plan de santificación en nuestra vida. Y como fin, dice, de todo esto es la vida eterna. Una vida que ha comenzado ya desde el momento en que Cristo vino a nuestra vida, desde el momento, conforme dice la Escritura, el que cree, dice, tiene vida eterna.
no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra es vital para todos nosotros. Luego entonces, como fin, la vida eterna es lo que Dios nos tiene preparado para más adelante, en donde de manera plena estaremos con Él. Entonces, finalmente el apóstol Pablo sentencia diciendo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Lo que el pecado nos acarrea, lo que el pecado nos trae, da como resultado la muerte, el sufrimiento, la angustia, la zozobra, muerte. Y finalmente, porque más adelante dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, entonces a esto no se está refiriendo a una muerte común y corriente, sino se está refiriendo a la muerte eterna, que es el infierno mismo, la condenación del hombre pecador no arrepentido. Y entonces dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, porque cuando dice aquí el texto que es un pago que da el pecado, enseguida ya menciona que la vida eterna es una dádiva de Dios, es un regalo, es algo que no nos hemos ganado ni lo podremos ganar nunca. No hay con qué ganarlo. Fue precisamente por eso es que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para dar su vida por nosotros y ganar la vida eterna para nosotros, para dárnosla. Es una dádiva, es un regalo inmerecido que el Señor Jesucristo nos otorga, nos da. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ni para que tú te condenes, ni yo me condene, sino que lo envió para darnos vida, para rescatarnos de la esclavitud del pecado en que vivíamos. Luego entonces, ¿de qué manera nosotros hemos de presentarnos delante de Dios? Sino que lo que Él quiere es que ofrezcamos nuestra vida entera y este cuerpo que Él nos ha dado sirva, sea servidor de Dios, no a la inmundicia y a la iniquidad, sino que ahora a santificarse día con día. La carga de males va a llegar a nuestra cabeza y la insinuación de Satanás será terrible. La tentación será terrible e implacable, pero el Señor es poderoso para rescatarnos de ello, porque ahora nos ha hecho siervos de esa justicia que Él ha logrado por nosotros. Esa justicia de haber satisfecho plenamente la ley divina, la ley de Dios por nosotros. La dádiva de Dios es vida eterna a lo que hemos sido llamados, y esto es gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él, hermanos, y hacia Él hemos de ir, ¿sí? Y sirvámosle, sirvamos a su justicia, sirvamos a su palabra y rindámonos ante Dios en este llamado que Él nos hace a cada uno. Dios sea bendito y gracias. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Amén.